casi podríamos decir amigo, habitué de la casa, Nicolás Sampedro, especialista en política internacional y editor de la revista Trinchera. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tocayo. Buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches. Tarde, noche, ahí. Sí. Buenas noches. Lo mejor para el final, dijeron. Buenas noches. Mejor para el final y además, ya es una frase tuya, 15 días en política internacional es un montón. Exacto. Cada vez que Un venís, abismo. tocamos distintas regiones, conflictos y pareciera que hay un mundo entre una semana y los 15 días restantes. Y queremos que a nuestros oyentes le des no solo tu opinión, sino toda la información que solés traer sobre lo que está ocurriendo en Honduras, que lleva muchos, ya más que días, meses de protesta de fines de abril y disturbios. Contarle a la audiencia qué es lo que está pasando específicamente en Honduras. Bueno, primero una cosa para tener en cuenta, este viernes 28 se cumplen 10 años del golpe de Estado a Mel Zelaya, precisamente en Honduras. En aquel momento presidente hondureño, hoy líder de la oposición, del Partido Libre, Libertad y Regeneración, que bueno, en las elecciones del 2017 encabezaba junto con Salvador Nasrallah, que después de las elecciones denunciaron el fraude por el cual continúa en el gobierno Juan Orlando Hernández, pese a que la Constitución impedía la reelección del mandatario. Bien. Lo que se vio este último tiempo tiene que ver con políticas neoliberales. En este caso, si miramos el resto del continente, podemos apreciar que la educación y la salud son dos de las esferas que en todos lados están intentando ser privatizadas. Sí. Bueno, O reducidas a secretarías. o reducidas, Sí. desfinanciadas. Desfinanciadas. Desde el Estado. Precisamente eso fue lo que dio inicio a fines de abril a lo que llegó hasta el punto de hoy en una escalada que ha ido generando cada vez más movilización social. Bien. Y que cada vez se volvió más virulenta esta situación, como bien lo señalabas. Pero me interesaba también rescatar un pasaje de un documento que sacó la organización Feministas de Abya Yala. Abya Yala se le decía Nuestra América o América Nuestra Latina. América, sí. Así le decían algunos pueblos originarios. Bolívar le decía también así en sus textos. Claro, algunos Nuestra pueblos América. originarios hablaban de Abya Yala, Bien. que es la lengua, si no me equivoco, o es una forma de decirlo que tenía una comunidad en Guatemala. Autóctona. Claro, Bien. un pueblo originario guatemalteco, o de lo que hoy conocemos como Guatemala, que llamaban Abya Yala al territorio. Cada uno de los pueblos originarios tiene una forma diferente de nombrar al territorio, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, señalan en este documento los 10 años, dicen 10 años atrás, nos conmovieron, sus llantos. Este es un golpe de Estado, nos decían, y mucha gente descreía que fuera posible un golpe de Estado en pleno siglo XXI. Uf. Pero ahí andaban ustedes de maestras, en ese laboratorio de los gringos, pero también en ese gigantesco escenario de rebeldía que es Honduras. Y me parece que esto sintetiza de alguna manera lo que está sucediendo hoy en ese país centroamericano. Igualmente vos mencionás esto y a mí se me viene automáticamente a la mente el golpe de Estado a Lugo en Paraguay, y lo de Lula obviamente es un golpe de Estado, meter preso, o lo de Dilma, perdón. Ajá. Y lo de Lula son dos movidas políticas que la verdad que si no ves un golpe de Estado tiene mucho olor al mismo. Es parte de lo que hablábamos en veces anteriores de esta nueva forma de golpes blandos. Golpes blandos, si se, claro. si se puede Judiciales. decir. Judiciales, o que interviene lo que Correa y Cristina hablan del lawfare. Sí. Esta nueva forma de guerra que hablábamos hace 2 semanas atrás, de guerra de cuarta generación, donde lo mediático, lo judicial Sí. tiene otro carácter. La cuestión es que se cumple este viernes 10 años, digo, como para contextualizar también cómo se llega a este momento. Se cumplen 10 años del golpe de Estado que sacara a Mel Zelaya. Sí. Seguramente recordarán muchas y muchos oyentes que a Mel Zelaya lo sacan en pijamas y lo deportan a Costa Rica, las Fuerzas Armadas. Uf. Años después de esto, Hillary Clinton publica un libro que se llama Memorias, y en ese libro reconoce que los Estados Unidos fueron promotores del golpe a Mel Zelaya, y de hecho financiaron, bancaron todo lo que sucedió posteriormente. ¿Por qué Honduras? Honduras tiene una de las bases militares más grandes de los norteamericanos, que es la base de Palmarola.
La base de Palmarola tenía desde 2005 alrededor de 250 marines norteamericanos. Hace muy pocos días, y producto de toda esta insurrección, llegaron 300 más. Mirá. Como para tener una idea de Por si las dudas, dijeron. la importancia. Ahora, en una entrevista que le hicieron recientemente a Gilberto Ríos, que es parte del movimiento que encabeza Mel Zelaya, relataba algunos de los hechos desde donde Honduras, o algunos de los hechos de los que sirvió como plataforma Honduras para intervenir en otros lugares. Y ahí tenemos el golpe de Estado en el 54 a Jacobo Arbenz en Guatemala. En el 63 el golpe contra Juan Bosch en República Dominicana. En la década de los 70 sirvió Honduras como una base, un gran portaaviones para combatir a la guerrilla salvadoreña. Y en los 80 fue desde donde se lanzó la contra nicaragüense contra los sandinistas. Muy similar a lo que pasó acá en Argentina con Aramburu, Onganía y el Videla. Una seguidilla de golpes en la misma región. Claro, es que venía de lo mismo, era el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue en América del Sur, pero en Centroamérica también hubo ese despliegue. Se anexó. Esta base de Palmarola, como para también orientar dónde está ubicado Honduras. Honduras tiene una de las fronteras más grandes con Nicaragua. Tiene 3 fronteras más, o sea, tiene 3 fronteras en total. Tiene 9 fronteras marítimas. Es el país de Centroamérica que está más cerca de Cuba. Tiene esta base militar y hoy está siendo uno de los puntos estratégicos del ataque contra Venezuela, de parte de Estados Unidos, como una Estados sede. Unidos. Sí. Y Guantánamo sigue también en Cuba. Guantánamo sigue en Cuba. Bien. Esto también es lo que explica de alguna manera la importancia geopolítica que tiene para Estados Unidos Honduras. Recientemente, esto hay que señalarlo, porque fue como lo que catapultó a que se hicieran estos decretos o que se hicieran estas reformas de la educación y de la salud. En realidad son 2 decretos presidenciales del año 2018 que el 26 de abril precisamente el Congreso, con mayoría del oficialismo, afirma o reafirma que daban rienda suelta a los ministerios o a los ministros de Salud y Educación para despedir a diestra y siniestra. ¿Esto qué responde? A obligaciones del Fondo Monetario Internacional, que les otorgó un crédito de 311.000 millones de dólares a un país que está en quiebra, que tiene el 60% de su población por debajo de la línea de pobreza, que 1 de cada 5 de los hondureños vive en pobreza extrema. Un escenario muy complejo y que, ¿cómo devolvés esa plata? Bueno, precisamente la importancia geopolítica es lo que prima en este caso. Precisamente, una nota que me interesaba recomendarles es la de Javier Calderón Carrillo, que es Castillo, perdón, que es un analista que trabaja en CELAC, colombiano de nacimiento, pero que vive aquí en Argentina, que, bueno, precisamente hace una nota. ¿Cómo se llama la nota? Ya te digo, porque lo tengo por acá. Se llama La permanencia de la encrucijada hondureña. Hace un relato de toda esta injerencia norteamericana. En concreto, a los hechos, lo que desata toda esta embestida o lo que ha sucedido últimamente, que incluso Mel Zelaya habla de un estado preinsurreccional, es que precisamente se quieren privatizar, porque estos 2 decretos y la reafirmación del Congreso lo que hace es dar rienda suelta a la privatización, la salud y la educación. En ese escenario, los gremios docentes y médicos salen a las calles. Bien. Al día siguiente que se avaló esto en el Congreso, que fue el 26 de abril, al día siguiente ya habían llamado a paro indeterminado hasta que se diera marcha atrás con estas sanciones, y lo que termina pasando es que de ahí en adelante empieza a haber cada vez más movilización, se empiezan a sumar actores, porque hoy por hoy ya no son solamente docentes y maestros, sino que la plataforma en defensa de la educación y de la salud ya tiene una multiplicidad de actores que incluso fueron sumando distintas perspectivas y pedidos, y que ya hoy no es solamente la defensa de la educación y de la salud, sino que es que se vaya Juan Orlando Hernández. De hecho, desde Libre lo llaman dictador precisamente por el fraude electoral que hizo en 2017, que le permitió seguir hasta ahora, con el apoyo de los norteamericanos, en la presidencia de ese país. Y un pequeño paréntesis dentro de la nota que recomendás a la audiencia, Nico, que es la permanencia de la encrucijada hondureña. Dice, primero, uno de los subtítulos es Show, que es la abreviatura del presidente hondureño, el gobierno del FMI
Y dice, Honduras es un país expulsor de sus connacionales que se aventuran a migrar hacia los Estados Unidos en búsqueda de una vida distinta, con los riesgos de atravesar varios países y llegar a una frontera militarizada por el gobierno de Trump, que rechaza acoger migrantes. Es una espiral que resulta paradójica, pues las mismas políticas neoliberales impulsadas por los Estados Unidos y su apoyo decidido al Partido Nacional de Joe son en buena medida las causas del desastre estructural que vive el país mesoamericano. Exactamente. Precisamente las políticas neoliberales, esto lo hablábamos en veces anteriores, son las que fueron generando que la situación, no solamente en Honduras, sino en Guatemala y en El Salvador, que es el triángulo norte centroamericano, expulse masivamente a ciudadanos que, envueltos entre la pobreza, la violencia que producen las maras. Las maras son pandillas, las bandas estas narcotraficantes, tatuadas, sí, narcotraficantes, que también fueron fomentadas por los norteamericanos, de hecho provienen desde Estados Unidos. Dividir internamente, ¿no? El narcotráfico es uno de los 3 negocios más grandes del mundo, junto con la venta de armas y con la trata de personas. Sí, que justo que Estados Unidos es el que vende las armas y el que más consume la droga. O casualidad. La cuestión es que precisamente la privatización de prácticamente todo también tiene que ver con esto. Las telecomunicaciones en Honduras están privatizadas, hay un montón de servicios, aeropuertos, hay un montón de cosas que se fueron privatizando desde antes. Como para tener un dato histórico, sí. La excusa que pusieron para derrocar a Mel Zelaya puede ser cualquiera. En los papeles, lo importante, que recién lo charlaba afuera con uno de los compañeros que está, es que Mel Zelaya había hecho un acuerdo comercial de medicamentos con Cuba y que había planteado que iba a entrar a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que estaban Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel Castro. Bueno, imagínense un país con la importancia estratégica que tiene para los norteamericanos que se meta dentro del ALBA. Bueno, no, de ninguna forma dejaron que eso suceda. Y precisamente la educación y la salud siempre son los más resistidos porque es como la primera necesidad, son de los derechos fundamentales junto con la alimentación. Sí. Se podría agregar en un segundo nivel la justicia, o no sé. Sí, pero primero estos derechos, ¿no?, casi básicos que se pusieron en tela de juicio y que, corregime si me equivoco, Nico, la primera de todas estas protestas que se vienen dando en Honduras es a raíz del intento de privatizar la salud. Claro, estos 2 decretos que son de 2018 de Juan Orlando Hernández, que en el 26 de abril el Parlamento hondureño valida, digamos, y pone en vigencia. Las movilizaciones lo que generaron fue que tuvieran que dar marcha atrás con eso, pero al mismo tiempo, por una puerta sacaban esos 2 decretos y los daban marcha atrás. Por la otra metían otros 2 que permitían la privatización. O sea, hay una situación muy compleja. De hecho, durante esta semana la policía se negó a reprimir las manifestaciones e hizo una huelga que se conoció como de brazos caídos. La anécdota es que cuando fueron del Ministerio de Seguridad a hablar, los sacaron con gases lacrimógenos, los echaron, se acuartelaron y cuando los fueron a tratar de discutir, los echaron. La cuestión es que la policía pedía mejores condiciones de trabajo, uniforme, porque de hecho hasta la policía... Se te tiene que revelar la policía. En términos institucionales, hasta la policía está muy deteriorada. Pero ¿a qué responde también en este momento? Sabiendo que hay una situación de movilización muy grande, también la policía dice, ahora es el momento, porque si nosotros dejamos rienda libre, se desmadra todo. Bueno, la cuestión es que tuvieron que resolverlo muy rápidamente con un compromiso de, en menos de 60 días, resolver esos pedidos que hacía la policía. Pero en el mientras tanto, Juan Orlando Hernández saca a la policía militar, saca a las Fuerzas Armadas a la calle. En ese interín asesinan a 3 personas, un menor de edad y dos mayores de edad. Hay más de una veintena de heridos en movilizaciones que eran pacíficas, pero el punto es, la huelga de los policías genera que... Las organizaciones dicen que los saqueos que se generaron a posteriori son de infiltrados. La situación es que es una situación muy compleja y que puede pasar tranquilamente, como pasó aquí en el 2001, que la situación era tan ahogante que mucha gente no encontraba otra forma de
salir de esa situación que ir a robar comida. Justamente. Sí, justamente queríamos recordar también que hoy el 26 de junio del 2002 asesinaron a Costequi Santillán en la conocida masacre de Avellaneda, ¿no? Que realmente es un hecho bastante horrible para nuestro país. De hecho, una cosa que me parece que es importante señalar, el gobierno creo que de Rodríguez Larreta, si no me equivoco, o desde la provincia, no me acuerdo, porque no dejaron que se realizara el acto donde se hace históricamente, que es arriba del puente. Bueno, estaba el puente vallado hoy cuando fueron las organizaciones. Y recordemos también que la estación de trenes de Avellaneda dejó de tener el nombre del barrio para llamarse Darío Santillán y Maximiliano Costequi, que no es un dato menor. Sí, que en aquellos tiempos los medios, en el primer momento del suceso, lo titularon como "La crisis causó 2 nuevas muertes". Sí, el diario del Clarinete, del Círculo Rojo. Ese mismo titulaba de esa forma. Después, incluso, mismos fotógrafos de ese multimedio denunciaban y fueron parte de un documental que se hizo, que se llama De la misma manera, si no me falla la memoria. Sí. Pero bueno, Nico, yo te quería hacer una pregunta, creo que ya estamos medio justo de tiempo. Estamos como para una última pregunta y que Nico le conteste a la audiencia. Claro, como viste que el alumne, ahora se le debe decir educando, ¿viste? Bueno, vamos para ese lado. Yo te quería consultar, primero que nada, con lo que es el gobierno mexicano, para salir un poco, pero es en Centroamérica, Norteamérica, de AMLO, ¿no? Manuel López Obrador, perfecto. Si ves como esa ventana o esa puerta para volver a gestar la patria grande socialista, la patria grande del pueblo, como pudimos ver en Mar del Plata en el año 2005, cuando le dijimos no al ALCA y al FMI. Mira, hay varios analistas que lo que señalan es que lo que da cuenta la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México es que lo que se conoció como la hora de los pueblos o la diplomacia nuestroamericana, muy lejos de lo que los medios intentaron instalar, como que el progresismo se había extinguido luego de las victorias de las derechas en América Latina, como que se había terminado ese tiempo. La victoria de Andrés Manuel López Obrador precisamente lo que señala es que no, es que muchos de los que llegaron al gobierno o de derecha hoy que están en los gobiernos fue o por fraude electoral o por golpe de Estado, como en el caso de Brasil, o por una mentira así de punta a punta, como el gobierno de Mauricio Macri, que incumplió todo lo que prometió que iba a hacer. Hay una situación en todo el continente muy delicada, digamos, afuera también hablábamos de Brasil. Brasil está en una situación muy compleja, con un bloque de poder hoy en el gobierno que no es homogéneo, que tiene dificultades. Aquí en Argentina, que todo indicaría que hay un descontento muy grande con el gobierno de Mauricio Macri y que hay una posibilidad de que la dupla Fernández-Fernández sea la que después de las elecciones de octubre sean los próximos. Sí, se habla de por lo menos 12 vice. puntos arriba por ahora. Hay una situación de esa naturaleza, hay una crisis institucional en Paraguay en términos del bipartidismo. En Honduras está pasando algo como esto. Hay una situación de descontento con Lenín Moreno en Ecuador, que si bien llega al poder junto con Correa, después se da vuelta como una media, hace la gran borocotó y nos vimos los corzos. No te conozco. La situación es que López Obrador fue la luz o terminó siendo la luz que demostró que no está terminado ese momento histórico. Y la importancia que sea México con un país con la cantidad de habitantes que tiene. Sí. La habla hispana debe ser el que más habitantes tiene. Las tiene muy complicadas porque hay un dicho popular que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Son vecinos de los norteamericanos. ¿Y cuántos estados le robaron los norteamericanos a México? La mitad de México. La mitad de México, bueno. La mitad de México. Así que es un desafío interesante los pueblos del continente, poder dar vuelta a esta situación. Plantar esa semilla. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo creo que hay que ser muy optimistas. Sí, una situación que se va, como decís, repitiendo, una situación de fragilidad en el territorio, que nos trajiste muy bien a colación el término, para algunos desconocido, Abya Yala, como se conoce para muchos de las comunidades de pueblos originarios, el nombre oficial, no contrario al nombre impuesto, ¿no? América. Así que para repasar y para ir
seguramente tratando dentro de 15 días qué novedades nos trae no solo el conflicto hondureño, sino en varias de las regiones que nombraste. Así será. Nos vamos a ir despidiendo, son las 20:19, nos extendimos bastante, también hay que aclarar que empezamos tarde debido a algunos desperfectos, pero pudimos por suerte cumplimentar con el programa, no nos quedó nada afuera, no es más, nos quedamos con ganas de mucho más, de Nico, de la entrevista con Crespi, del bloque de género de Ro, así que bueno, seguramente cuestiones que iremos retomando. Que es imposible no saludar, como siempre, a Federico Vargas, nuestro operador, Francisco Ormili y Camilo González Balducci, nuestros productores que presencialmente desde su casa están siempre presentes.